Ya puse a grabar. Entonces, la primera consigna que tenía nosotros, lo que vamos a ver es un fenómeno muy complejo que tiene que ver con el peronismo, ¿sí? Con el primer peronismo, se llama primer peronismo, el que va de 1946 a 1955, porque son las primeras dos presidencias de Perón reelegido, ¿sí? Y luego el segundo peronismo es cuando él vuelve del exilio, que nosotros lo veremos en otro momento, ¿sí? Entonces, es un fenómeno muy complejo, del cual tenemos que ir viendo algunos detalles. Por lo tanto, la idea de esta grilla es poder analizar esto, pero sin embargo el texto también lo que hace es ir un poco más atrás, perdón, el perro, ir un poco más atrás y justamente poder ver lo de la crisis del 30, ¿sí? Poder ir viendo lo de la crisis del 30. El perro me ensució todo, saltó. Bueno, son cosas que suceden en este tipo de clases. La pregunta número 1 decía, exponga las transformaciones económicas en la década del 30, ¿sí? Como voluntaria, siempre hay dos voluntarias, ¿no? Una de la carrera de primaria que dará más tarde, y de inicial estaba Mayra Sánchez, no sé si está conectada, ella envió la respuesta que estaba muy bien, pero no la veo conectada. Entonces, lo que voy a hacer es compartir una placa, no sé si alguna de ustedes quiere responder esto, ¿no? Les pongo las transformaciones económicas de la década del 30, ¿sí? Si alguna quiere responder, como ustedes quieran. Yo, mientras tanto, lo que voy a ir haciendo, en un ratito seguramente, yo estoy compartiendo pantalla, en un ratito seguramente lo van a tener, se va a ver, se llega a ver ahí lo que se compartió. Sí, sí, sí. Vamos a ampliarlo. Ahí está. Ampliamos acá. Esperen que cierro yo esta partecita. Ahí está. Bueno, como modo para poder explicar esto, ¿no? Lo de la crisis del 30 y las transformaciones. Bueno, está claro de que la crisis económica del 30 fue una crisis que es bisagra en el mundo, ¿no? Que empezaba en Estados Unidos en 1929 y que se desparramaba por todo el mundo en 1930. Y en el caso de Argentina, digamos, no fue la excepción. Argentina también sufrió producto de esta crisis y sufrió fundamentalmente del aspecto económico, pero también político. Recordemos que en el 30 se producía el primer golpe militar que lo sacaban a Irigoyen, ¿no? Que ya lo hemos mencionado en alguna otra clase. Entonces, la crisis del 30 lo que nos marca como transformaciones, cuando decimos la crisis del 30 estamos hablando después de lo que va a seguir a la década del 30, ¿sí? Cómo el Estado argentino va a intentar resolver estos problemas y esta nueva realidad que se va a imponer a partir de la crisis. Es decir, estamos hablando ante el peronismo, eso quiero que quede claro. Entonces, las transformaciones van a ir en dos sentidos, o por lo menos el texto lo plantea en dos sentidos. Una transformación económica muy marcada y una transformación social. Con respecto a la transformación económica, tiene que ver fundamentalmente con que el Estado cambia el modelo económico que tenía hasta 1930. ¿En qué se basaba el modelo económico de Argentina hasta 1930? ¿Quién me podría decir? No importa si se equivocan, a ver, esto es como para aprender, no importa si se equivocan, lo mismo que cuando exponen, no importa si cuando uno expone lo que dice está más o menos. El modelo económico era. ¿Cómo? ¿Agroexportador? Bien, Romina, el modelo agroexportador, ¿sí? El de vender materia prima y sobre todo alimentos, en el caso de nuestro país, ¿no? A los países industrializados y comprar los productos ya elaborados. Bueno, la nueva situación económica va a cambiar por completo todo esto y lo que va a tener que hacer el Estado argentino es una modificación en cuanto a la economía. Entonces va a pasar de un modelo agroexportador, vender alimentos, ¿sí? Exportar alimentos, a lo que se conoce como la industrialización de sustitución por importaciones. ¿Qué es la industrialización por sustitución de importaciones? Es sustituir lo que yo compro de afuera. Un ejemplo, esta lapicera yo no la fabrico en el país, la compro desde afuera, ¿sí? Entonces yo lo que voy a empezar a hacer, entonces es una importación, está importado, viene desde afuera.
Entonces yo lo que voy a hacer es sustituir esto porque ya no puedo comprar más desde afuera. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es crear o industrializar o producirlo acá en el país. Esto va a comenzar este proceso de industrialización, ¿sí? Dicho de otra manera, de una manera más fácil, chicas. Esto sucede en el mundo. El país ya no, todos los países sucede esto. El país ya no puede comprar más productos desde afuera, por diferentes razones, ¿sí? Por lo tanto, lo que tiene que hacer ahora es, si yo no puedo comprar los productos que vienen de afuera, los tengo que fabricar acá, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos las transformaciones económicas, por el otro lado tenemos transformaciones sociales, muy importante que va a marcar la crisis del 30, y esas transformaciones sociales tienen que ver con una inmigración interna, ¿sí? Van a haber una gran cantidad de inmigrantes. Cuando dice migración interna estamos hablando de movimiento de personas dentro de un mismo país. Es decir, esto ahora lo vamos a desarrollar porque hay alguna de las preguntas hace vinculación a este impacto social, pero la crisis del 30 lo que va a provocar es que, bueno, muchas personas que se quedan sin trabajo, fundamentalmente en las zonas rurales, se van a empezar a desplazar, en las zonas rurales, se van a empezar a desplazar para las zonas urbanas, hacia las ciudades, ¿sí? Entonces, en situaciones muy, muy precarias. Es decir, la crisis en el 30 es cuando se empieza a conformar, por ejemplo, los lugares donde nosotros habitábamos, que es el conurbano. El conurbano comienza justamente, ya estaba el conurbano, no como conurbano, pero ya estaba, ¿no? Poblado y demás, pero ahora va a empezar a tener la forma de conurbano a partir de 1930, ¿sí? Bien, entonces, eso por un lado, ¿sí? Eso por un lado. No sé si llegó a conectarse Mayra, no la veo, a Sánchez. Pues quería decir algo, pero no la llegó a ver. Bien, eso por un lado, entonces. Después tenemos sobre las transformaciones sociales, ¿sí? Las transformaciones sociales en la década del 30. Esas transformaciones que se fueron dando. Para esa consigna estaba Mendoza. ¿Está Solange? No la veo. Bien, compartimos entonces pantalla y explicamos. Bueno, con respecto a lo que tiene que ver con las transformaciones sociales. Las transformaciones sociales están vinculadas entonces con esa gran masa de inmigrantes que van a tener un desplazamiento, decíamos, desde los centros rurales hacia lo urbano. Está claro de que si el nuevo motor de la economía no va a ser el agro, no va a ser los productos del campo, sino que va a estar centrado en industrias y por lo tanto esas industrias van a ir a parar en las ciudades. El polo dinámico de trabajo va a ser justamente las ciudades. Y por lo tanto esa gran cantidad de inmigrantes de diferentes provincias van a empezar a acercarse a esas grandes ciudades como Buenos Aires, como la ciudad de Córdoba, como Rosario, ¿sí? Digamos, se van a empezar a aglomerar en esas grandes ciudades por razones justamente de trabajo, ¿sí? Por razones de trabajo. Entonces, esa misma situación es la que lleva a estos cambios sociales, que durante la década del 30 van a ser realmente muy marginados, esos nuevos trabajadores, esos nuevos inmigrantes internos, generalmente de otras provincias, ¿no? Que en el periodo se lo van a conocer como cabecitas negras, es el nombre peyorativo que le van a poner, ¿sí? A estos trabajadores, que de hecho se van a tener, muchos vienen con sus familias y no van a tener la posibilidad ni siquiera de alquilar y se van a ir tomando terrenos, se van a ir conformando los asentamientos, ¿sí? Que ya venían
de una época apenas previa, pero los grandes asentamientos se van conformando también en torno a estas familias, a estas personas que no tenían ningún tipo de recurso ni de trabajo en sus provincias, en sus lugares, y que al llegar a las ciudades tampoco lo tenían, y por lo tanto en los alrededores de las ciudades se van a tener que asentar de alguna manera, porque no cuentan siquiera con los recursos como para poder alquilar algo, ¿sí? Entonces, esas son las transformaciones que se van dando en la década del 30. El punto 3 decía en qué consistieron los 3 instrumentos para intervenir en la economía. Profe, ese me tocó a mí, no sé si lo leo o... Sí, sí, lo podés leer, comentar como ustedes quieren. ¿Sí? Claro. Silvana, ¿no? Nancy Méndez, perdón, porque tengo Nancy Méndez, claro, está para inicial, perfecto. Sí. ¿Qué hago? ¿Lo leo? Sí, como vos quieras, como vos... A ver, bueno, estoy algo nerviosa. Bueno, ¿en qué consistieron los 3 instrumentos del Estado para intervenir en la economía? Bueno, el primero dice, el respaldo a la sindicalización y a la fijación de salarios por medio de convenios colectivos. Sí. Bueno, entonces, esto quiere decir, o se hace referencia, a apuntar a una estrategia de conveniencia pacífica o contrarrevolucionaria, como medio de reclamo, y así llegar a acuerdos compartidos tanto para la clase trabajadora, sería mejora de salario, vacaciones, etcétera, como para el Estado, entre paréntesis, evitar movilizaciones en forma de reclamo. Digamos que sería hacer una reunión y que haya opiniones de parte de los trabajadores. ¿Bien o sí? Bien, muy bien. Tenemos esos bueno, 3... después, Sí. Después, otra de las terceras, esto sería la segunda, una política salarial oficial que tendía a establecer salarios altos en el sector público, marcando así las pautas para la negociación de los salarios privados. Bueno, entonces podemos decir que el aumento salarial de los trabajadores fue una estrategia para aumentar el consumo y por lo tanto las ganancias. Al ganar más, compraban más. Además, mejoraba la calidad de vida de los trabajadores. Esto, a su vez, serviría de modelo a las empresas privadas en cuanto al manejo de sus trabajadores. Bien. Y bien. por último, una política de precios relativos que fue posible gracias al monopolio de la comercialización de granos y aleaginosas. ¿Cómo es, profe? Como dice, perdón, pues no te llevo a escuchar bien. ¿Empiezo de vuelta? Sí. Una política de precios sí. relativos que fue posible gracias al monopolio de la comercialización de granos y sí. aleaginosas, instrumentado a través del Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Perfecto. Bueno, esto quiere decir que se trató de una unificación o una creación de oligopolio estatal respecto al comercio agrícola exterior. Este instituto fijaba un precio de compras de los productores y luego negociaba estas cosechas al mercado externo, fijando un precio de ventas. Bueno, y entonces puse, como para saber, monopolio sería una empresa grande, ¿no? Claro, tener el control es el monopolio. Tener el control de algo no es el monopolio. Está bien. Y empleados. Bueno, bien. Y eso es lo que puse. Está muy bien, está muy bien. Yo simplifico, está muy bien la respuesta, ¿eh? Está muy bien. A ver, chicas, vuelvo a repetir por las dudas, ¿sí?
justo a ustedes lamentablemente le tocó la clase de Zoom, que lo comentamos y más, pero con tranquilidad, lo podemos leer con tranquilidad, comentarlo, no hay ningún Yo problema. leo muy rápido. No hay ningún problema. Yo acá en esta placa lo que hago es justamente sintetizar lo que Nancy comentó hace un ratito, ¿sí? El Estado para poder intervenir tiene como 3 instrumentos, lo dice el texto. Por un lado, lo que tiene que ver con el respaldo a la sindicalización, ¿sí? Comienza a respaldarse lo que es la sindicalización. Por el otro lado tenemos, cuando dice respaldo de la sindicalización, lo que quiere decir de que, bueno, el Estado lo que empieza a hacer ahora es poder llegar a un acuerdo con convenios, ¿no? Con respecto al salario con los trabajadores, ¿sí? Es decir, ¿qué son los sindicatos? Los sindicatos son un grupo que representa a un tipo de rama de la producción. Por ejemplo, o sea, el sindicato de los panaderos y pasteleros, ¿no? Van a pelear cada año, pelear en el buen sentido, por llegar a un acuerdo con el sueldo. El sindicato de los docentes, que hay varios gremios, ¿no? SUTEBA, AFEP, UDOPA, qué sé yo. El sindicato de camioneros, cada profesión tiene sus sindicatos. Entonces, por primera vez el Estado lo que va a comenzar a hacer es respaldar, digamos, a los sindicatos para poder llevar un acuerdo en cuanto a, bueno, debido a la crisis y demás, este año cuánto es el arreglo que se puede pagar, ¿sí? Y demás. Por otro lado también la política de salario oficial que planteabas vos, que durante el peronismo la política de salario oficial fue realmente, los salarios públicos fueron realmente altos, por lo menos para lo que si lo comparamos con la anterioridad, que eso también trajo un problema para poder sostenerse en el tiempo, pero de todas maneras el Estado estaba interviniendo, ¿no? Con un salario importante que reactivaba un poco esa economía, esa demanda, como mencionó Nancy hace un ratito. Y por último, algo muy importante, ¿sí? Que tiene que ver con esta política de precios relativos. Y lo que hace, miren, explico súper fácil para que se comprenda esto. Sé que el tema del peronismo, particularmente el texto es medio complicadito, ¿sí? Así que si tienen pregunta para hacer, lo pueden hacer, porque es complicado de las palabras que se utilizan hasta la misma idea en general. ¿En qué consiste esa política de precios relativos? Lo trato de explicar de la manera más sencilla. El Estado crea un organismo conocido como IAPI, ¿sí? Que es el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio. Entonces, ese es un organismo que es del Estado. ¿Qué hace el IAPI? El IAPI lo que hace es comprar la totalidad de la producción de la agricultura. ¿Sí? Es decir, todos los agrícolas que están trabajando en Argentina, en la parte del campo, le venden su producción al Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado al comprar eso puede medianamente controlar los precios. ¿Se comprende? Porque una cosa es que el Estado compre esos productos alimenticios y después el mismo Estado lo ponga a la venta, entonces puede mantener un precio. ¿Sí? Puede mantener un precio y no exorbitarlo y no inflar los precios y demás. Bien, entonces, era una manera de que los precios no se disparen. Esto, lamentablemente para nosotros, es algo muy familiar, pero todos sabemos que cuando hay una crisis, los precios se inflan, hay inflación, los precios se disparan. ¿Sí? Entonces, lo que es una política de intervención del Estado, ¿sí? El Estado lo que está haciendo interviniendo con respecto a cuestiones pura y exclusivamente económica. Y una de ellas es, bueno, ver la manera de que los precios no suban, los precios de los productos. Entonces lo que se encarga justamente es de crear este organismo que va a comprar todo lo que tiene que ver con los cereales, los cultivos y demás, ¿no? Tengamos en cuenta que la intervención del Estado prácticamente era nula. Antes de 1930 el Estado no intervenía económicamente, no intervenía para nada económicamente, y ahora va a comenzar justamente a intervenir. Esto va a ser en todos los países, no es algo propia y exclusivamente de Argentina, ¿sí? Propia y exclusivamente de Argentina. Bien, acá un poco esto como para mechar, ¿sí? En ese proceso de industrialización
En realidad el proceso de industrialización por sustitución de importaciones no fue algo que fue buscado por el mismo Estado. No es que el Estado argentino dijo, che, ¿por qué no somos un país industrial? Fue hecho por la situación internacional, que los países estaban en crisis, ¿no? No fue buscado y acá aparece un debate sobre el desarrollo. El plan más importante que va a haber antes del peronismo es en 1940, que es el llamado Plan Pinedo. Y Pinedo lo que consideraba de que el país tenía que desarrollar un tipo de industria, que yo acá lo escribí mal, tipo de industrias naturales, ¿sí? Acá dice naturales, no dice eso que dice ahí. Tipo de industrias naturales. Entonces, ¿qué son los tipos de industrias naturales? ¿Qué queremos decir con eso? Fácil. Si Argentina vendía carnes y cereales, nosotros tenemos que desarrollar un tipo de industria del cual nosotros contamos con la materia prima para poder hacerlo. ¿Sí? Entonces, industria alimenticia, puede ser textil, ¿sí? Ese tipo de industria. Por ejemplo, si mi país no cuenta con petróleo y no cuenta con hierro, bueno, no nos metemos en industria metalúrgica o industria pesada. Ese era el lema. La discusión era ese desarrollo industrial, ¿sí? En Argentina. Tenía que seguir industrias naturales, como decía Pinedo, o se tenía que diversificar la industria. Así, bueno, no, que haya, para poder estar bien, que mi país tenga diferente tipo de industria. Cuando digo diferente tipo de industria, lo tenemos que pensar como diferente tipo de industria que producen variados productos que van desde vestimenta hasta vehículos, hasta alimentos, hasta lo que fuese, ¿sí? Tiene que ver con eso. Bien, bueno, esto lo expliqué, el tema de los excluidos, los nuevos pobladores, lo expliqué, ¿no? El peronismo lo que va a venir a hacer, porque ahora nos metemos justamente con el peronismo, bien de lleno, en el punto número 4, el peronismo va a venir justamente a llevar adelante un tipo, primero que profundizó la industria, ¿sí? Lo que sucede a partir de, nosotros decíamos recién con esta plaquita que pasó acá. Para 1930 el país no buscó industrializarse. Las condiciones, lo que pasaba en el mundo, hicieron que, bueno, no quedaba otra que hacer industria porque los productos no los podíamos comprar de afuera. Ahí se llevó esta discusión de qué tipo de desarrollo industrial teníamos que tener, ¿sí? Eso va a ser hasta mediados del 40. Cuando llega el peronismo lo que va a hacer es, por un lado, reforzar todo lo que tiene que ver con la industrialización, es decir, va a continuar con el proceso de industrialización. Pensemos que el peronismo asume en 1946, había terminado la Segunda Guerra Mundial hacía un año, y la verdad que ya la economía se estaba reactivando. ¿Qué quiero decir? Quiero decir de que los países industriales empezaban a vender productos, ¿sí? En esa división internacional del trabajo que vimos en otro video, ¿no? Los países industriales empezaban a vender los productos manufactureros y empezaban a comprar nuevamente la materia prima para poder producir. Pero el peronismo lo que planteaba era continuar con la industrialización por un lado, y por el otro lado, poder incluir social y políticamente a esta nueva población, a estos inmigrantes que llegaban, que habían llegado a las ciudades, estos inmigrantes internos, ¿sí? Inmigrantes argentinos, que habían venido de la parte del campo a la ciudad para poder trabajar, ¿sí? En esa idea del pleno empleo que daba la industrialización, ¿no? Como que iba a dar empleo a todo el mundo. Ahí el texto da un párrafo, un ejemplo, ¿sí? Que se los leo para que tengamos en cuenta la cantidad de gente que vino, ¿sí? Dice, los 8.000 provincianos que recibía anualmente hasta 1936 pasaron a un promedio de 70.000 entre 1937 y 1943 y ascendieron a 117.000 entre 1944 y 1947. Entonces, y después dice que el cinturón, digamos lo que es el conurbano, ¿sí? Creció de 3.457.000 habitantes en 1936 a 4 millones, ¿sí? Un millón más, un poco más de un millón más creció en 1947. Entonces, quedémonos con esta imagen. Hasta 1936 venían de otras provincias a buscar trabajo en las ciudades, pónganse en Buenos Aires como ejemplo, está dando 8.000 personas por año. Ahora lo que está viniendo es
un promedio de 70.000 personas por año. ¿Sí? Esos son los nuevos pobladores que primero van a estar muy excluidos, ¿sí? Primero van a estar muy excluidos y después el peronismo lo que va a intentar es una inclusión social y política. ¿Bien? Bien. ¿Se comprende hasta acá? ¿Vos sabés dónde está? En el balde amarillo donde tengo la ropa de Emiliano para lavar la ropa Sí, aparte. Sí, profe. Sharon, no podemos lavar la ropa ahora. No podemos lavar la ropa ahora. Ahí cortó, mira, le dio vergüenza. Ella lava la Entonces, ropa y yo estoy con las papas, profe, mientras lo escucho, bueno, pelando las papas. y yo estoy acá en el patio porque también se complica para todos, pero bueno, no importa, no pasa nada. Vamos Yo con, lo desactivé por eso. claro, y apareció de vuelta, hay que tener cuidado con el audio. Bueno, muy bien, y muy bien Nancy, muy bien, perfecto, la respuesta perfecto. Bien, nos quedan 6 minutitos, vamos a pasar al punto número 4, ¿sí? Y después lo volvemos a conectar con el mismo link, ¿sí? Nos metemos de vuelta al mismo link, nos va a permitir continuar con la reunión. Bien, el punto 4 decía, explique la política económica en los primeros años del peronismo. Para ello tenga en cuenta las ideas de comunidad organizada e independencia económica. Y le tocaba a Camila, Sí, ¿no? profe. Sí, Sí, ¿se perfecto. escucha bien ahí? Perfecto, sí, sí. Bueno, a partir de 46 se mete de lleno el profe Perón al poder, Sí. se crea un nuevo marco institucional que redefinía el rol del Estado en la economía. Los elementos contribuyeron a legitimar una política económica apoyada en el dirigismo estatal, en lo cual se propuso la expansión industrial, el pleno empleo y la redistribución del ingreso, que es lo que explicaba anteriormente la compañera. Bueno, detrás de esas iniciativas una concepción general de la política y del modo como deben ser encaradas las relaciones entre el Estado y la sociedad. Perón consideraba que la función del Estado debía extenderse más allá, y ahí es cuando explica la idea de la comunidad organizada, que quería decir que era una idea sustentada en la concepción de la sociedad como un organismo, cuya salud, equilibrio y buen funcionamiento deben ser efectos buscados, garantizados e incluso producidos por la acción del Estado. Después, en los primeros años del peronismo, la explosión salarial no estaba dirigida solo a mejorar el nivel de la vida de los trabajadores, sino de lograr mayor consumo que impulsara el proceso de industrialización. Esa es la forma que surgen nuevas industrias junto ya a las anteriores y se construye la proclamada independencia económica, que significa que se extiende el conjunto de actividades en la economía. Perfecto, perfecto, ¿Se muy bien. entendió bien? Muy bien, perfecto. ¿Se escuchó bien? Sí, sí. Bueno. Bien, entonces, un poco como para complementar lo que bien expuso Camila recién, ¿no? Esa política económica sigue lo siguiente, ¿sí? Por un lado, el peronismo lo que trata de hacer es estatizar los servicios públicos. ¿Qué quiere decir? Bueno, los servicios públicos, que eran de empresas privadas, que ahora estén a manos del Estado, ¿sí? Entonces, ya habíamos visto con anterioridad, cuando mencionaba Nancy, que el Estado se había encargado de crear un organismo que era IAPI, que era para comprar los productos, los cultivos y demás, ¿sí? Ahora lo que va a hacer el Estado con el peronismo, además de eso, es poder nacionalizar, por decirlo de alguna manera, los servicios públicos, ferrocarril, telefonía, gas. El texto habla solamente del ferrocarril como ejemplo, ¿sí? Pero el resto, el agua, ¿sí? Todos esos servicios públicos van a pertenecer al Estado, ¿sí? A ver, no es que lo estatiza a la fuerza, no es que lo toma el Estado como si fuera un socialismo, no, le termina pagando, comprando, digamos, por ejemplo, a los ingleses el ferrocarril y demás, y pasan a formar parte del Estado, ¿sí? Esto va a durar durante mucho tiempo, hasta la llegada de don Carlos Menem, que va a empezar de vuelta a privatizar y demás. Bien, esto por un lado. Por el otro lado,
dentro de esa política económica, ¿sí? Claramente, bueno, acá hay lo que propone el peronismo primero son tres cuestiones, ¿no? Por un lado, la expansión industrial, ¿sí? Esto de seguir profundizando como veíamos en la otra placa, ¿sí? La redistribución de los ingresos, ¿sí? El tipo de redistribución de los ingresos, digamos, una distribución de los ingresos mucho más equitativa, por decirlo de alguna manera, ¿sí? El reparto de la torta, digamos, por eso es que los salarios comienzan a ser mejores para los trabajadores, mucho mejores si lo comparamos con otros momentos históricos. Y finalmente lo que se conoce como el pleno empleo. El pleno empleo que, a ver, la idea del peronismo era generar empleo justamente para todos. Evidentemente y lamentablemente no existe el pleno empleo, ¿no? Esto es lo mismo el eslogan de Macri de pobreza cero, ¿no? De que no iba a haber ningún pobre. Bueno, eso es un extremo como también es un extremo del pleno empleo, ¿sí? Sí, lo que intentó el peronismo es justamente ampliar lo que tenía que ver con las posibilidades de trabajo. Amplió muchísimo los puestos de trabajo y se generó toda una serie de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, claramente lo que se propone además de esto es que el Estado tenga una función mucho más extensiva, ¿no? Es decir, que el Estado se haga cargo de otras cosas, ¿bien? Entonces, ¿cómo se sale de la recesión? La recesión sería la crisis. ¿Cómo se sale de la crisis según el peronismo y cómo lo va a aplicar? Bueno, primero se sale a partir de la demanda. Tiene que aumentar la demanda. ¿Sí? En lugar, doy un ejemplo, ¿eh? Es simplemente para que se comprenda el peronismo, ¿no? No se trata de algo partidario lo que voy a decir. Macri lo que trató es, ante la crisis, achicar los gastos. Acá lo que plantea el peronismo es ampliar los gastos, ampliar la demanda. Ahora, ¿cómo puedo ampliar la demanda? ¿Cómo puedo hacer que la gente compre? Bueno, generando empleo. Pero ¿cómo se genera el empleo? A partir del gasto público. ¿Sí? El Estado tenía que poner plata para poder reactivar esos empleos. Se está por cortar ahora, retomamos, en un ratito retomamos sobre esta placa, ¿sí? Entramos Sí, en el mismo link, entramos. Sí, sí. Perfecto.